deberíamos estar grabando. Ahí dice rec. Ya. Ahí sí. Gracias, Sofía. Ay, muchas gracias. Ya vamos a ver cómo lo hago, porque puntero no tengo aquí. A ver, no tengo cómo hacer puntero. Bueno, no importa. Hacemos como se pueda. Entonces, si se fijan, ahí está, a la izquierda, en la membrana, dice QH2. Ahí está la ubiquinona reducida, ¿no es cierto? Como ubiquinol. Entonces, esa ubiquinona entra a un espacio cercano ahí en el citocromo B. Hay dos unidades de citocromo B, está puesto como dímero ahí el complejo 3. Y esa ubiquinol entrega electrones, entonces. ¿Y qué es lo que hace? Entrega uno de sus electrones a ese complejo, a ese hierro azufre que está allí, un poquito más arriba. Un electrón que a su vez le transfiere electrones a un hemo C1 del citocromo C1, que posteriormente le transfiere electrones a esta proteína soluble que se llama citocromo C, que tiene un hemo. Ese hierro que está allí se reduce. Entonces ahora va a quedar como citocromo C reducido. El otro electrón del ubiquinol ahora pasa a través de los grupos hemo BL y BH a una ubiquinona para formar una semiquinona. Y ese es el primer parte del ciclo. Entonces, con una molécula de ubiquinol, que se entregan dos electrones, uno de ellos va a reducir a citocromo C y el otro va a formar semiquinona. En un segundo evento, una nueva molécula de ubiquinol entrega electrones nuevamente a este hierro azufre a través del hemo C1 para reducir una nueva molécula de citocromo C, y el otro electrón pasa nuevamente, pero ahora a reducir la semiquinona en ubiquinol nuevamente. Se fijan que hay como una especie de reciclamiento de una de las moléculas de ubiquinona que está más arriba y el ubiquinol que se vuelve a formar. Cuando ocurre cada vez que la ubiquinol, la primera parte de la imagen a la izquierda, pierde su electrón, entrega sus electrones, hay entrega de protones. Entonces esos protones pasan ahora al espacio P, al positivo, al espacio intermembrana. Los otros dos protones que aparecen abajo, que ingresan en el complejo, son para poder entonces entregar protones, o son protones que se utilizan para formar el ubiquinol. Después de la segunda reducción por el segundo electrón de la semiquinona. Entonces la ecuación neta es que ustedes pueden ver ahí, hay por las moléculas de ubiquinona, o de ubiquinol, perdón, que están ahí puestas en la ecuación neta, va a utilizar dos citocromos C oxidados para formar dos citocromos C reducidos y el concomitante de formación de ubiquinona. Ahora, se pasan al espacio intermembrana finalmente 4 protones y se utilizan 2 protones del espacio N, del negativo. Entonces, como ustedes ven, este complejo también funciona como bomba de protones y entrega protones, enriquece en carga positiva el espacio intermembrana. Yo no estoy viendo el chat, así que si hay alguna pregunta, por favor, me tiene que decir, por favor. Ya, pasemos a la otra diapo, por favor. Muchas gracias, Lili. Este es otro ejemplo de lo mismo, eso es una repetición. Ustedes tienen el ubiquinol, el pool ubiquinol-ubiquinona, el ubiquinol entonces utilizado en el complejo 3 que hace par de protones que pasan primero al espacio intermembrana, uno de los electrones va a reducir al citocromo C, el otro electrón vía los citocromos B van a formar entonces la semiquinona, y en la siguiente diapo, la otra mitad del ciclo, la próxima, por favor, Lili, eso. Y en el próximo ciclo, nuevamente,
dos protones que se liberan al espacio intermembrana, se reduce nuevamente un citocromo C y ahora se reconstituye uno de los ubiquinona en ubiquinol. Entonces, en realidad, la semiquinona se vuelve a reducir. Y ahí se toman un par de protones del lado B. Esto era para reafirmar esto. Entonces ahora sabemos para qué se usa el ubiquinol, formado por el complejo 2 y el complejo 1, y tenemos entonces la formación de citocromo C reducido. El citocromo C no es parte del complejo 3, ¿ah? Ojo con eso. No es parte del complejo 3, una proteína soluble que tiene un grupo hemo que cambia su estado redox el hierro al recibir uno de los electrones, un electrón. Entonces, en este caso, eso, se forman dos citocromos C reducidos. Ya, ¿podemos pasar a la próxima, por favor? Profe, profe. Sí, dele nomás. Una pregunta, entonces la semiquinona nunca se mueve de ahí, ¿cierto? Como que se Sí, forma y se queda esperando al siguiente ciclo para poder... así es, ahí se Ya, queda. Hasta que se vuelva a reducir, se protona y ¡plup! Sale de nuevo al pool de ubiquinol, ubiquinona. ya. Ya. El citocromo C va a transferir entonces los electrones al complejo siguiente en la cadena respiratoria, que es la citocromo C oxidasa, que como dice su nombre, o complejo 4, va a tomar los electrones que provienen de esta proteína soluble que tiene un grupo hemo, que está reducida, que va a entregar sus electrones al complejo 4. Y es en el complejo 4 finalmente donde va a ocurrir la reducción del oxígeno para formar agua. Entonces ustedes pueden ver ahí la reacción general, pero aquí hay un pequeño detalle, porque en realidad cuando ustedes van a oxidar el agua, lo que van a hacer es entregar 4 electrones finales. Por lo tanto, para producir una molécula de agua, ahí dice, pero para reducir, perdón, el oxígeno, van a necesitar 4 electrones, por lo tanto 4 moléculas de citocromo. Y vamos a ver ahora cómo se ocurre mecanísticamente. Ahora, este complejo 4 también es una bomba de protones. Entonces, hasta el minuto la excepción es el complejo 2. Y en este caso existe el paso de 4 protones al espacio intermembrana. Y hay adquisición de protones también para poder producir el agua en el momento que se reduce el oxígeno. Y vamos a ver ahora un poco más en detalle en la próxima diapositiva. Por favor. Aquí ustedes tienen un esquema que muestra a la izquierda, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Quién está ahí mirando para que me diga? ¿Qué estamos viendo a la izquierda del esquema? El complejo 3. Es el complejo 3. Y en el complejo 3, si se fijan, ahí hay una parte que arriba dice citocromo C, que es entonces el producto citocromo C reducido del complejo 3, que va a ir ahora a entregar electrones al complejo 4. En el complejo 4, fíjense que hay un sitio binuclear de cobre, que se llama el sitio cobre A. Hay un hemo A y un hemo A3 cercano a otro sitio de cobre, que se llama cobre B. El oxígeno se ubica entre el cobre B y el hierro del hemo A3. Ahí se va a ubicar el oxígeno. No sé si ahí está, Lili. Muchas gracias por indicarlo. Y ¿de dónde provienen los electrones? Provienen del citocromo C, que va a entregar electrones a el sitio binuclear de cobre A, luego al hemo A, y el hemo A va a entregarlos al sitio, se fija, A3 y cobre. ¿Cómo ocurre esto en términos mecanísticos? Porque piensen ustedes que cada molécula de citocromo reducida va a entregar un electrón. Pero antes de poder liberar el agua, necesitamos 4 eventos de reducción. Mientras tanto, ese oxígeno tiene que quedar retenido. Entonces, vamos a ver en la próxima diapositiva. Si tienen preguntas en el chat, me lo tienen que decir porque no los veo, recuerden. Entonces, aquí yo tomé ya hace un tiempo este esquema de un artículo que yo se los mandé ahora, que
se los mandé como artículo de profundización. Si ustedes quieren, es un artículo como una revisión mucho más mecanística de los complejos, del funcionamiento de la cadena respiratoria mitocondrial. Y si lo quieren, lo pueden revisar. No lo voy a evaluar en la prueba, pero de todas maneras, si tienen alguna duda de cómo funciona, este es un muy buen artículo como para que lo vean. Entonces, para explicar un poco el funcionamiento del complejo 4, vamos a partir en este ordenamiento que hay, que no sé si está muy claro, pero voy a tratar de explicar. Se fijan que arriba a la izquierda dice O, después hay O, E, R, después pasamos a A, P y F. Entonces vamos a comenzar en O. Entonces en O hay eso. En O, ustedes ven que está más o menos perpendicular al plano de la pantalla el grupo hemo, el A3, que tiene un hierro en estado de oxidación 3 más. Está el cobre en rojo al lado derecho, en una bolita derecha, en estado de oxidación más 2. Y abajo hay una tirosina, que después les voy a explicar lo interesante de esa tirosina, que está formando en realidad una especie de anillo por unión covalente con una histidina de su misma cadena. Lo vamos a ver, es una cosa bien particular, que no hemos visto hasta el minuto. Entonces, en esos sitios hay un par de hidróxidos, no sé si lo ven, un hidróxido que está un poquito más arriba, que es el ligando del cobre 2, otro hidróxido que está un poquito más abajo, que está como ligando ahora del grupo hemo en el hierro, y abajo hay un protón que está compartiéndose entre el hidroxilo que comparte, que está como ligando del grupo hemo, y una tirosina desprotonada, que es un tirosinato, que está, se fijan que está cargado negativo. En un evento, en primer evento de entrega de electrones del citocromo C, lo primero que va a ocurrir es que va a entrar entonces un oxígeno, un protón, más un electrón, perdón, más un protón para liberar una molécula de agua. ¿De dónde viene esa molécula de agua? De uno de los ligandos del cobre, que a su vez se reduce y pasa ahora a cobre 1. No sé si lo logran ver. De cobre 2 a cobre 1 con una liberación de una molécula de agua. ¿De dónde viene esa molécula de agua? Del hidroxilo ligando del cobre con el protón. Luego, un segundo evento, entonces pasamos de O a E. Y ahora vamos a pasar al estado R. ¿Qué ocurre cuando entra nuevamente un electrón con un protón? Sale una molécula de agua. Ahora, ¿de dónde viene? Del hidroxilo que era ligando del grupo hemo. ¿Y qué pasó con ese electrón? Ayuda a la reducción de hierro 3 a hierro 2 de ese hemo A3. En este minuto ahora, fíjense que tenemos protonada la tirosina. Y recién en este minuto, cuando se desocupó el sitio de unión, uno de los ligandos del grupo hemo, que está entre el cobre 1 y el hierro 2 ahora, en el estado R, es allí donde va a entrar el oxígeno molecular. Esta unión es muy similar a la que ustedes analizaron en el caso de la hemoglobina. Ahora tenemos el oxígeno unido en el sitio. Esta estructura es un poco inestable. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Varios electrones provenientes de distintos sitios van a ir a actuar sobre esa molécula de oxígeno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Fíjense que uno de los electrones proviene de la tirosina, que va a quedar como un radical en el estado P. Ahí ven el oxígeno punto como radical. El otro par de electrones viene del hierro, que ahora queda como estado de oxidación 4. Y el cuarto electrón proviene del cobre, que ahora pasó de cobre 1 a cobre 2. En ese minuto va a haber además, se fijan que se separó la molécula de oxígeno y uno de esos oxígenos va a quedar como hidroxilo ligando del cobre 2.
En un siguiente evento de transferencia de electrones proveniente del citocromo C más otro protón, lo que va a ocurrir, si se fijan, es la entrada de un protón para formar, ese protón va a estar entre medio de nuevamente de ese oxígeno ligando del hierro 4 y de la tirosina desprotonada, entonces que es tirosinato, pero tirosina, de tirosinato. En este evento, un cuarto evento ahora de entrada de electrones provenientes del citocromo C, vuelve ahora a restablecerse ¿qué? Y un protón, por supuesto. Se reduce el hierro 4 a hierro 3 para volver al estado O. Y ese oxígeno, si se fijan que estaba unido como ligando del hierro, ahora pasa a hidroxilo. Y volvemos al estado inicial. Entonces, lo que les quise graficar con esto es el ciclo progresivo de reducción del oxígeno producto de electrones que provienen del citocromo C. Durante todo el tiempo, este oxígeno va a quedar unido a su sitio antes de la liberación de agua. ¿Mm? Ok, no es la idea que se aprendan todo de memoria, pero por lo menos tener un concepto de cómo mecanísticamente funciona. Veamos la próxima diapositiva, por favor. Aquí lo que estamos observando son los lugares hipotéticos por los que transitan los protones que van a ser liberados al espacio intermembrana. Entonces hay protones que van a ser utilizados para formar moléculas de agua, ¿no es cierto?, en el sitio entre el hemo A y el cobre B, y hay otra vía que es la que va a permitir sacar protones al espacio intermembrana. Entonces, lo quiero decir que son vías diferentes, ¿ok? Son vías diferentes. En la próxima diapositiva van a ver aquí que entonces hay liberación de protones, está concomitante con eso, se fijan la formación de agua por la reducción del oxígeno, y hay una serie de ligandos, ahora de nuevo, por eso está esa diapositiva, si ustedes se fijan, en las vías que conducen estos canales, nuevamente el concepto es que los canales no es que estén transportando protones así como por un cilindro, sino que en realidad es por el equilibrio de cadenas laterales de aminoácidos que van a permitir la transferencia de protones, ¿sí? Ahora, esto obviamente está a nivel, hay de evidencia experimental, estructural, digamos, pero todavía el mecanismo es una hipótesis, ¿ya? No son mecanismos que están absolutamente resueltos. Ya. Veamos la próxima, por favor. Esto es una situación particular porque aquí hay un esquema más como un zoom del sitio de unión de oxígeno. Ahí tienen ustedes el cobre B, está el cobre A, el binuclear cobre A arriba. Entonces pasan los electrones del citocromo reducido, pasan al sitio de cobre A, luego al hemo A, y del hemo A al sitio de unión donde está el oxígeno. Ven las vías de entrada de protones K y D. Bueno, vamos a entrar tanto en detalle. La tirosina que yo les había mencionado hasta ahora, la tirosina, ¿se acuerdan? Está formando una cosa bien curiosa, que es que forma un enlace covalente con la histidina. No sé si lo logran ver, no lo puedo indicar ahora, pero creo que es la histidina 240 con la tirosina 244. ¿Qué es lo que ocurre ahí en ese esquema? Ahí. Que en realidad eso permite que se forme una especie de ciclo, un loop, que es un pentapéptido, pero como unión covalente en cadena de aminoácidos que forman parte de la misma cadena. Eso nosotros no lo habíamos visto nunca. ¿Por qué es importante? Porque esto estructura el sitio donde se va a unir el oxígeno entre el cobre B y el hemo A, A3, perdón.
Esto es una particularidad que no habíamos visto. Esto en el contexto del complejo 4. Ya, a ver, Lili, pasemos a la próxima, por favor. Nuevamente otra visión. Si se fijan, una visión donde está uno de los ligandos del hierro en el grupo hemo A3. Si lo fijan a la izquierda, es uno de los nitrógenos que es ligando de hierro de la pelotita verde. Al frente está el cobre, el cobre B, está el espacio donde entra el oxígeno entre medio, y fíjense ahí, entonces, el famoso cross-link o la unión entre tirosina 240 y la histina 240 y la 244, ya no me acuerdo cuál es. Para que vean el nivel de estructuración. Ahora, ¿por qué eso? Si uno se preguntara por qué, yo tiendo a pensar porque estructura el sitio de unión. Y acuérdense que la tirosina es importante para todo el fenómeno o el proceso de entrega de electrones, porque se desprotona, forma también una especie radicalaria y se vuelve a reducir, etcétera. ¿Se acuerdan? Entonces, la posición de esa tirosina es muy importante. Y yo tengo que pensar de que una unión covalente con otro aminoácido, algunos cadenas laterales o algunos aminoácidos más cercanos para formar este pentapéptido, estabiliza la posición. Estamos yendo bien al detalle, pero yo creo que es muy hermoso esta parte. Ya, pasemos a la próxima, por favor. ¿Hay preguntas hasta el minuto en el chat o no? ¿No? ¿No, no? Parece que no. En el chat no hay nada. No hay nada, ok. Que Valentín se estaba preguntando, ¿algo a Valentín o se unió nomás? No vi, que salía ahí algo en el teléfono. Ya. Listo. Fíjense ahora que tenemos un esquema, ahora sí, que por su compañera, no me acuerdo si era Isidora o otra, no me acuerdo pues, de su compañera decía, oye, pero el ubiquinol no está bien graficado. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un esquema, por supuesto, menos esquemático que el otro, pero ahí, el que vino al principio de la clase, pero vemos el espacio intermembrana arriba, el sitio P, por supuesto, el lado P, abajo el lado N, el más negativo que corresponde a la matriz mitocondrial. ¿Y qué es lo que vemos acá? Con una cierta buena voluntad, el paso de NADH a NADH más protones, que entregan sus electrones entonces al FMN, a su unidad 1 del complejo 1, se entregan los electrones, esos electrones van a reducir la quinona, la ubiquinona en ubiquinol. Ahora sí que está puesta acá. Concomitante con 4 protones que pasan al espacio intermembrana por el complejo 1. El complejo 2, a su vez, también participa en el pool de ubiquinol, pero a través de electrones otorgados por el succinato, que se oxida a fumarato, y esos electrones van a reducir a la ubiquinona que está justo en el espacio ahí, en el borde de la membrana mitocondrial interna y la subunidad 2 del complejo 2. Ese pool de ubiquinol va a ser utilizado ahora como sustrato del complejo 3. Acuérdense el ciclo Q. Eso va a entregar entonces protones nuevamente al complejo, al espacio de membrana, con 2 protones ahora por molécula de ubiquinol. El citocromo es sustrato ahora. El citocromo C es sustrato, el oxidado del complejo 3, y el reducido es sustrato del complejo 4, que va a entregar electrones ahora sucesivos para poder bombear protones, reducir el oxígeno para la liberación de agua. Entonces, lo que vemos hasta el minuto es que estos complejos han logrado transferir electrones desde moléculas más reducidas como el NADH y el succinato al oxígeno, que es el receptor final en este paso de la cadena respiratoria.
¿Cómo ahora vamos a hacer para poder entender el proceso de síntesis de ATP y etcétera? Lo tenemos que ver un poquito. Ya ver, de Martín. No, hoy día no tengo ninguna ventana industrial programa. Había una que la saqué en realidad, que tenía que ver con el pH del agua, pero la saqué. Que no, pero si quiere la pongo en la próxima clase. ¿Le gustan las ventanas? ¿Le gustan esas actividades? Sí. Ya, la próxima clase dos entonces, o tres, no importa. Ya, a ver, veamos la próxima diapo. Por favor, Lili. Uy, tanto que me ha ayudado. Ya. Ustedes se pueden imaginar que en el contexto de la membrana mitocondrial interna, si uno quisiera imaginarse que los complejos andan dando vueltas solos por ahí, en general eso se da poco porque los complejos interactúan con otros complejos y se forma una especie de teoría del encaminamiento, el channeling de sustratos. Eso significa que el producto de uno de los complejos es rápidamente usado por otro complejo que lo utiliza como sustrato, pero que en realidad físicamente esos complejos están muy juntos. Y aquí ustedes tienen una evidencia por microscopía electrónica. Esto me imagino que una microscopía electrónica a muy baja temperatura, que fueron capaces de observar estas densidades electrónicas que coinciden con la aparición de complejos, ¿sí? Creo que este es el complejo 3 con el complejo 4. No estoy seguro, pero parece que sí, sobre todo por la forma. Y se sabe que si uno trata de manera muy suave las mitocondrias aisladas, uno puede encontrar finalmente supracomplejos, por ejemplo, entre el complejo 3 y el complejo 1, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, este concepto de que los complejos de las cadenas mitocondriales andan como diluidos por ahí, eso es menos probable. En realidad, después ustedes pueden conversar con la profesora Eisner, del Departamento de Biología Celular y Molecular, y en una conversación un día también, una de las cosas que ella plantea es que hoy día se piensa que los complejos de la cadena respiratoria están realmente muy en la base de las crestas, en el valle, y entre la cresta de la membrana interna mitocondrial hay unas proteínas que finalmente cierran esto y enclaustran todos los complejos en un solo lugar. Entonces parece que la cadena respiratoria es formando como hotspots dentro de la mitocondria. Ya, a ver, próxima diapo, por favor. Esto teníamos que verlo, usted ya lo había mencionado uno de sus compañeros en la clase pasada, y esto lo describió Peter Mitchell en el año 61, que es una teoría, la teoría quimiosmótica, cuando los complejos mitocondriales están realizando este flujo, la translocación de protones, y están concentrando protones en una parte de la membrana, considerando una membrana que no es permeable a protones, ustedes lo que van a hacer es concentrar una carga eléctrica y una diferencia química, un potencial químico. Esta situación en que ustedes cambian el pH, porque ustedes empiezan a acumular protones en la parte exterior, van a cambiar el pH, ¿no es cierto? Van a ser más hacia la parte externa y más alcalina a la parte interna. Eso es un potencial químico, un delta pH. Pero no solamente están cambiando el pH, están cambiando la carga. El exterior se hace más positivo y el interior más negativo. Por lo tanto, tienen un potencial eléctrico ahora. Estos dos potenciales, eléctrico y químico, son los que corresponden a la teoría quimiosmótica, que es la que permite entregar la fuerza para realizar el trabajo, que es la síntesis de ATP. Nosotros vamos a ver al detalle en la clase próxima cómo ahora funciona acoplado a este proceso de flujo de protones al espacio intermembrana, la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa, que es el
famoso complejo 5 que estamos viendo en una invaginación de la membrana interna ICD, que dice ADP más fosfato inorgánico para dar ATP, ahí como Lili lo indica, y vamos a estudiarlo al detalle para ver cómo esto ocurre y cuáles son la utilización, cómo se utilizan esos protones finalmente que están acumulados fuera de la mitocondria. A ver, veamos la próxima, por favor. A ver. ¿Se fijan acá? Que ustedes están entregando, este es un tema interesante, que ustedes están acumulando cargas positivas en uno de los lados, ¿no es cierto? En el sitio P. Pero mientras más acumulan protones, más energía necesitan para sacarlos, ¿o no? Porque esto es casi fuera, esto es como en contra de la gradiente, en contra de la gradiente. ¿Quién quiere decirme cómo se logra hacer eso? A ver, ¿hay alguien que se fijan? Porque estamos acumulando protones en Modificando el un delta lado, G. estamos acumulando en un lugar donde hay muchos protones, entonces esto va contra la gradiente. ¿Cómo obtenemos energía para que eso ocurra en el contexto de la cadena respiratoria Probablemente mitocondrial? sea una reacción acoplada. ¿Y ya? ¿Y qué reacción? ¿Se acuerda que lo estuvimos conversando? ¿De dónde proviene la energía para hacer este movimiento de protones en contra de la gradiente? Del NAD más. O sea, porque eran O sea, reacciones redox favorables, ¿no? muy bien, eso es. Por supuesto que vienen de las moléculas reducidas en ADH o succinato, pero lo interesa, no succinato no estoy haciendo tontería. Del NADH y después subsecuentemente de los pools, por ejemplo, de ubiquinol. Pero ¿de dónde viene? Porque la transferencia de electrones se hace en favor de los potenciales redox. Y acuérdense que cuando A está en favor de los potenciales redox, también podemos hacerlo, podemos determinarlo o mostrarlo en función de los delta G. Por lo tanto, energéticamente son favorables, son reacciones exergónicas. Por lo tanto, la energía requerida para sacar protones viene del paso de protones, de electrones, perdón, a través de los distintos componentes de los complejos. De ahí viene la energía. Ya, muy bien. Veamos la próxima, por favor. Aquí hay un ejemplo de una cosa que se llama, una situación que se conoce como la grasa gris o parda. ¿La conocen ustedes? ¿Han escuchado? En el caso de los bebés, ellos son capaces de termorregular y son capaces inclusive de resistir condiciones inclusive dramáticas, en algunos casos se ha vivido eso, porque son capaces de desacoplar la síntesis de ATP del flujo de protones. Nosotros vamos a ver que el flujo de protones, si ustedes tienen los complejos de la cadena respiratoria que están acumulando protones en el espacio intermembrana, si no se usan para sintetizar ATP, hay ciertas proteínas que van a permitir el paso de protones, pero sin síntesis de ATP. Y esas proteínas desacoplantes como la termogenina, genera calor. Y este es uno de los mecanismos por lo que los bebés, por ejemplo, son capaces de mantener esta temperatura aunque haga frío. Entonces me imagino que es un mecanismo evolutivamente bien diseñado para poder proteger a los bebés. Y en el caso, por ejemplo, de los animales que hibernan, también son capaces de mantener su temperatura desacoplando eh, la cadena respiratoria, la síntesis de ATP, a través de estas proteínas que son capaces de hacer pasar entonces los protones en función de, ahora a favor de la gradiente de protones, pero sin la síntesis de ATP. Entonces, proteínas desacoplantes que producen, entonces, permiten producir calor. Entonces, este es un caso. Y el otro caso que vamos a ver, que en la diapositiva siguiente,
en el caso de las plantas tienen algunas particularidades y otros organismos como los hongos también. Fíjense que aquí tenemos el complejo 1 a la izquierda, graficado, el gran complejo 1, y entre eso, y después viene el complejo 3 y el complejo 4, ¿se fijan? No sé si lo ven más a la derecha. En plantas puede ocurrir de que hay una enzima que se llama la oxidasa alternativa, que es capaz ahora de tomar directamente electrones del ubiquinol para reducir el oxígeno. ¿Se fijan? Inmediatamente. Y producir calor de esa forma. Las plantas también tienen otras fuentes de utilización, por ejemplo, de NADH. No vía complejo 1, sino que se llaman las NADH externas, que son capaces de utilizar, y alternativa, pero ese es un nombre que está buscando, que son capaces de utilizar el NADH. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta de que esas plantas están usando NADH deshidrogenasa alternativa? Porque esas deshidrogenasas no son inhibidas por rotenona, como el complejo 1. Entonces, por más que uno trate de inhibir experimentalmente, por ejemplo, la utilización del complejo 1, el NADH va a seguir oxidándose en el modelo de plantas a través de estas alternativas. Ahora, lo que están viendo ustedes ahí es una plantita que rápidamente después del invierno es capaz de florecer. Y florece rápido, fíjense, casi al borde del suelo, y para hacerlo es capaz de producir calor. Es capaz inclusive de tener 20 grados de diferencia con el entorno, de 20 a 40 inclusive. ¿Y eso cómo lo logra? Con las oxidadas alternativas que son capaces de producir calor. Y ese calor les puede ayudar inclusive a disipar, a volatilizar algunas moléculas orgánicas que son importantes, por ejemplo, para la polinización. Entonces, hay mecanismos en la naturaleza conocidas que manipulan la cadena respiratoria de manera de producir calor usando estos flujos, se fijan, de disipar calor a través de estos mecanismos. Ya ver, no sé si quedan más diapositivas, Lili, a ver. Profe, Sí. que yo no sé si se dieron cuenta, pero eso blanco que está alrededor es nieve. Yo lo encontré súper choro. A ver si se me olvidó decir. Con tanta cosa se me va. Ya. Yo creo que vamos a dejar la clase aquí. Discúlpenme por tanta cosa y yo le agradezco a Lili profundamente por la ayuda de poder ayudarme con esto, si no, no habríamos podido terminar. Pero fíjense que ahora lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo estos protones que se están acumulando por el complejo 1, 4 protones, 2 protones por el complejo 3, 4 protones por el complejo 4, cómo a partir entonces de los electrones entregados por el NADH vamos a poder producir ATP. Les adelanto, por supuesto, que los protones van a pasar a través del complejo 5, la ATP sintasa, a favor de la gradiente que se está formando por el flujo de protones, por el bombeo de protones del complejo 1, 3 y 4. Ahora, no es trivial el mecanismo, lo vamos a mirar. Y lo otro que vamos a analizar en la próxima clase también es por qué me habíamos dicho que podíamos producir tal cantidad de ATP por NADH. O por qué se consideraba tanta cantidad de ATP por el FAT-H2, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver en términos cuantitativos. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Y espero profundamente que no tengamos problemas voy a revisar esto en internet, primera vez que pasa. Y le pido mil disculpas. Mil disculpas. A ver si que hay cosas en el chat. Ya. Ya les prometo que les voy a poner algunas ventanas industriales o clínicas la próxima clase.
Ya. ¿Alguna pregunta por ahí? De las personas que van quedando. Sí, yo tengo una. Si es que estamos ocupando entonces el pool de protones producidos para la síntesis de ATP, ¿cómo es que al mismo tiempo estamos generando calor? ¿O la reacción de generación de ATP es exotérmica? Me perdí ahí. No. A ver, entonces, cuando usted utiliza, a ver, vamos de nuevo. Esta energía proveniente del NADH ¿Sí? se puede utilizar para producir trabajo químico. Ujú. Vamos a ver la próxima clase que esas gradientes de protones se utilizan para generar trabajo mecánico que va a permitir la síntesis de ATP. Cuando ese flujo de protones ahora ya no es utilizado para producir trabajo en función de aprovechar la gradiente de concentración desde el Ujú. espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, lo que va a ocurrir es que ese trabajo no ocurre y por lo tanto esa energía se va a disipar como calor. De alguna manera se tiene que disipar esa energía. Ahora, Ya. si la pregunta es, ¿cómo molecularmente yo explico cómo se forma el calor o qué a nivel molecular, qué es lo que ocurre para que podamos explicar la disipación de calor? Yo es una pregunta que también me hago, porque eso yo no lo entiendo necesariamente bien. Tiendo a pensar que tiene que ver con la vibración molecular. Entonces, el Ya. paso del flujo de protones a través de un canal, cuando es reiterativo, va a producir pérdidas de energía y esa energía se puede disipar como calor. Pero ahora yo no tengo cómo darle una explicación mucho más a nivel físico, ¿se fija? Claro. No, pero es interesante, además que el alcance que hizo con lo de las guaguas lo encontré chulísimo. Bueno, es un caso muy bonito porque hay, hay bebés que lamentablemente han estado expuestos a situaciones muy graves y han sobrevivido. No le voy a dar detalle porque a mí me angustia escuchar eso, pero existe, hay casos documentados. Y eso gracias a este mecanismo. Así que es muy interesante. Ve que la evolución en ese aspecto es bastante bonita, porque hay muchos ejemplos. Gracias por su pregunta, Martín. Gracias a usted, profe. Tenga buena tarde. Igualmente, ya. Chao, Pensé profe. que me pueden enviar preguntas. Yo espero poder tener una clase menos cortada la próxima vez. Lo siento mucho, pero de todas maneras agradezco mucho, Lili. Muchas gracias. Gracias por su ayuda. Para eso estamos. Chao, profe. profe. No Ya, se que estén preocupe. bien. Chao, profe, Chao, gracias. Ya, chao y muchas gracias. chao, Chao, profe. Gracias. chao, chao. Chao, Vanessa, Laura, muchas gracias. Ricardo, gracias. Chau. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una chao, pregunta Valentín, pequeñita? muchas gracias. Sí, dele nomás. Oiga, gracias infinitamente.